Bien, hermanos, estamos, para no dilatarnos mucho, comenzamos un nuevo ciclo, ¿verdad? En nuestras predicaciones, y estamos hablando acerca de la doctrina del pecado. Y les invito a buscar en sus Biblias en el Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, un pasaje que muchos de ustedes conocen y probablemente conozcan el texto de memoria, pero quiero compartirlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra, gracias por este lugar, por la bendición de poder estar juntos aquí en esta mañana y, Señor, poder compartir tu palabra y darte la gloria a ti. Señor, glorifícate en nosotros y permite que tus propósitos puedan llegar a ser una realidad en nuestras vidas y en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Mis amados hermanos, he titulado la meditación de esta mañana y las consecuencias del pecado. El domingo pasado hablamos de ello. Ayer, en el programa que tuvimos ayer de bautismo, hablamos un poco también del pecado. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Creo que para mí es crucial para nosotros como seres humanos poder entender nuestra relación con Dios, poder entender qué nos pasa a nosotros. Muchas veces vivimos conflictos emocionales en nuestras vidas y no sabemos qué nos está pasando, ¿verdad? Se generan traumas y trastornos muchas veces en nuestra vida emocional. Hoy en día necesitamos más psicólogos que nunca. Hoy en día hay más psicólogos, se busca psicólogos para todo. Yo descubrí aquí en Estados Unidos que el campo de la psicología es bien amplio, porque hace falta psicólogos para todo, psicólogos para niños, hay hasta psicólogos para perros. Increíble. Sí, para los animales también, psicólogos. Increíble, me he quedado frío. Todo el mundo ahora necesita psicólogos. Sin embargo, casi nadie resuelve sus problemas. Los problemas siguen siendo los mismos. La gente se sigue hundiendo en sus propias dificultades y conflictos. Y como mencionaba hace unos días atrás, el problema está que la mayoría de las personas tratamos con las consecuencias, pero no con la causa. La Biblia nos deja ver que la causa principal de todos los conflictos se llama pecado. Y la Biblia ha sido escrita precisamente para que nosotros encontremos la respuesta de Dios y la solución para nuestros conflictos humanos. En primer lugar, la Biblia nos enseña, o el tema central de la Biblia es la vida. Todo se generó allí. En el principio, nosotros necesitamos, para entender la Biblia, ir al libro de Génesis. Ahí empezó todo, y ahí empezó también el origen del pecado. Y la Biblia dice que el pecado engendra muerte, y a partir de ese punto, todo en nuestra vida empieza a ser un serio conflicto. Hemos perdido la vida, por lo tanto, el tema central de la Biblia es la vida. El ser humano ha vivido desde la caída de Adán y Eva en un conflicto serio con el pecado que ha engendrado muerte. Dios le dijo a Adán y Eva que el día que le desobedecieran, dice: ciertamente morirás. Y eso es lo que el ser humano ha experimentado a lo largo de su vida. Un conflicto de muerte dentro de sí mismo. De hecho, la ciencia contemporánea, la ciencia moderna, describe la situación humana en una ley que le llama la ley de la entropía. Todo está muriendo. Usted deja esto al tiempo, y cuando usted viene a ver este objeto, este micrófono, el tiempo, descubre que está deteriorado. Le llaman la ley de la entropía. La Biblia le llama la ley del pecado y de la muerte. Todo está muriendo. Pero hay remedio, el remedio de Dios para el conflicto humano. Pero si no entendemos lo que pasa en nosotros desde el punto de vista espiritual y emocional, vamos a estar en un conflicto luchando toda la vida. Y necesitamos resolverlo. Y el remedio de Dios está precisamente en su palabra. Y uno de esos remedios es entender qué pasa en nosotros. Muchas veces nos hemos creído que somos buena gente. Si yo les pregunto, ¿usted es buena persona? Sí, yo soy buena persona. Casi todo el mundo, nadie habla mal de sí mismo, ¿verdad? Raras personas se hablan mal de sí mismos.
pero todo el mundo cree que es buena gente. Creemos que no somos tan malos, ¿verdad? No hemos matado nunca a nadie, no hemos asaltado un banco, no nos consideramos, casi siempre consideramos pecado ese tipo de conductas. Y entonces nos consideramos buenos. Pero lo que quiero en esta mañana compartir y que podamos entender es que cualquier conducta que esté fuera de las normas establecidas por Dios es pecado. El pecado engendra muerte y usted está en un conflicto con Dios, no importa cuán bueno usted sea. El pecado anula toda posibilidad en nuestra vida en relación con Dios. El pecado deja sus consecuencias y sus huellas en nuestra vida y la única manera de resolverlo es a través de Jesucristo, desde el punto de vista de Dios. Dice que una vez un niño estaba acostumbrado a decir mentiras y siempre mintiendo y siempre diciendo mentiras y en la escuela la maestra lo regañaba y un día la maestra habló con la mamá porque el niño siempre estaba mintiendo, nunca decía la verdad y la mamá un día lo llamó, se sentó, habló con su hijo, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa porque no es bueno lo que estás haciendo, pero tenemos que resolver este problema de las mentiras. La mamá cogió una tabla y dijo, cada vez que tú digas una mentira, yo voy a clavarle a esta tabla, voy a poner un clavo. Y efectivamente, cada vez que el niño decía algo, la mamá ponía un clavo en la tabla. Y así, un día la tabla se llenó y llamó al niño. Le dijo, mira, le enseñó la tabla llena de clavos. Estas son todas las mentiras que has dicho, mira. El niño se entristeció en gran manera porque la tabla la había llenado de clavos, representaban todas sus mentiras. Y se entristeció, le dijo a la mamá que los perdonara, que él quería cambiar. Y la mamá le dijo, ok, vamos a hacer ahora una cosa. Cada vez que dejes de decir una mentira y digas la verdad, yo voy a ir sacando los clavos de la tabla. Y un día la mamá logró, el niño se portó bien y sacó todos los clavos de la tabla. Y la mamá llamó al niño. Le dijo, mira, logramos lo que nos propusimos. Qué contento se sentía el niño, había cambiado, ¿verdad? Y la mamá estaba contenta y le dijo, mira qué bueno, has cambiado, has dejado ya, sí, tu vida ha cambiado. Pero le dijo al niño, pero quiero que observes la tabla. Le dijo, ¿qué ves en la tabla? Está llena de huecos. Eso no lo podemos borrar. Las consecuencias de lo que has hecho muchas veces no se pueden borrar. Están ahí. Es una huella, ¿verdad? Has cambiado, pero el pecado deja consecuencias. El pecado deja consecuencias. Quiero, hermanos míos, hablar de esta verdad, dice la palabra de Dios, y explicar un poco lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia en este pasaje nos muestra en primer lugar la universalidad del pecado. Dice, todos pecaron. No hay ser humano que esté exento de esa realidad. Todos hemos pecado. El pecado, hermanos míos, no es más en nuestra vida que no reconocer a Dios en nuestra vida. Eso es lo que se llama pecado, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra historia humana hemos dado la espalda a Dios y ahí comienza el pecado y el pecado deja sus consecuencias. La Biblia menciona en este pasaje las consecuencias del pecado. Dice, por cuanto todos, no hay excepción, todo ser humano le ha dado la espalda a Dios y como consecuencia, dice, están destituidos de la gloria de Dios. No importa qué usted haya hecho. Hay personas que me han dicho cuando hemos hablado, por ejemplo, del tema de la mentira. Cuando yo era muchacho decía mentiras, ya no las digo. Pero la Biblia no nos dice que el tiempo borra el pecado. Usted puede pensar que lo hizo hace muchos años, pero el tiempo no borra el pecado. La Biblia dice que lo único que borra el pecado es el arrepentimiento y venir a Jesucristo. Dice que todos nuestros pecados están delante de Dios siempre. Y Dios llamó a su pueblo Israel y le dijo en una ocasión, ven a mí y estemos a cuenta. Entremos en un negocio tú y yo. Si te arrepientes, yo borraré todos tus pecados, porque el problema está en que todos tus pecados están delante de mí.
y para ti han pasado los años, pero la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que para usted ha pasado 1000 años, para Dios solamente un día. Es decir, que el pecado que usted cometió hace 50, hace 60 años atrás, para Dios ocurrió ¿cuándo? Si 1000 años es como un día y usted lo cometió hace 60 años atrás, segundo acabó de hacerlo delante de Dios. Entonces los años no borran nuestros pecados. El Señor dijo, estemos a cuenta, tú y yo, le dijo a su pueblo, porque Dios está en la eternidad. La palabra de Dios dice, todos están destituidos. Significa destituidos, vacíos. Todos estamos vacíos de la gloria de Dios. Y esa es una de las consecuencias. El pecado nos aleja de Dios, nos deja a nosotros en nuestro interior sin un concepto adecuado de Dios. Nos deja vacíos de Dios. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Por eso hay tantas personas que les cuesta tanto trabajo a veces creer en Dios. Están vacíos de Dios. Otra cosa que el pasaje de Romanos nos dice, si seguimos leyendo, es que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que Dios ha hecho a favor nuestro. El acto de la salvación o de la gracia es derramada a todo ser humano, dice, por medio de Cristo, a todos también. Qué tremendo. Dios lo ha hecho para todos. Y Romanos nos dice también este pasaje que Dios manifestó su justicia por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Usted puede creer en Dios a su manera. Hay mucha gente que cree en Dios a su manera. Y usted puede pensar que estoy bien. No, yo tengo mis creencias. Hay gente que me dice, yo tengo mis creencias. Ok, yo respeto eso. Y usted puede creer en lo que usted quiera. Pero la Biblia dice que hay que creer a la manera de Dios. Y Dios lo único que ha provisto, su gracia para liberarnos del pecado, es por medio de Jesucristo. No hay otra. Y lo más hermoso que dice que Dios, por medio de Cristo, pasó por alto, dicen, los pecados pasados. Pero hay que venir a Cristo. Los pasó por alto. Pero como les dije ahorita, el pecado tiene consecuencias. Voy a mencionar rápido las consecuencias o algunas consecuencias que el pecado nos deja, según la palabra de Dios. La primera cosa es que nos produce miedo. Génesis 3:10 dice la Biblia que cuando Adán pecó y Dios confrontó a Adán, la respuesta de Adán a Dios fue, tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. El miedo es una de las consecuencias del pecado. Le tenemos miedo muchas veces a lo largo de nuestra vida, miedo a creer. La incredulidad no es el opuesto a la fe, es el miedo. Muchas veces el miedo al que dirán. No queremos ir en contra de la corriente, porque no queremos que la gente se burle de nosotros o crean que somos unos tontos. Y entonces tratamos de no queremos ser religiosos delante de la gente. Tenemos miedo a creer. Tenemos miedo a la muerte. Nadie se quiere morir. Obvio, nadie quiere morir, ¿verdad? Eso es un enemigo mortal para nosotros. Pero el pecado genera miedo a la muerte. Cuando uno está en Cristo, ¿qué cambio nos da la vida? ¿Verdad? Es increíble. Yo recuerdo cuando mi suegro falleció, yo fui al hospital, mi esposo y yo, a hablarles del Evangelio. Y él aceptó a Cristo como Salvador. Pero qué tremendo, nos dio una respuesta para nosotros sorprendente. Él sabía que estaba en un estado final y nos dijo, yo estoy listo, los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la muerte no es el fin. No es el fin. Pero el pecado nos lleva al temor a la muerte. Y usted ve como nuestra sociedad está cambiando porque nadie quiere envejecer. Perdón. Yo veo a veces los hombres
un hombre con 60 años en el gym levantando pesas. No quiere ponerse viejo. Usted lo ve. Y tú dices que... Y a veces yo me pongo a fastidiar a un amigo mío de trabajo que no le gusta que le toquen la edad. Y hace poco yo llevé el sunblock ese para protector y otro amigo para fastidiarlo dijo, mira, Jimmy trajo una crema para las arrugas. Y él me miraba de lejos así, y como diciendo, ¿y qué le pasa? Y yo besándome. Y como yo sabía, lo estábamos cogiendo para juego, ¿no? Y cuando pasó para el lado mío, le dije, oye, ¿quieres crema? Buenísima que para las patas de gallina. Y me miraba así. La gente no quiere envejecer. Usted ve a las mujeres transformándose. Se hacen operaciones para cambiarse el cuerpo. Nadie se quiere morir, ¿verdad? El pecado nos hace creer, ¿verdad? Que le tenemos terror a la muerte. Le tenemos miedo a la vida. Hay gente que tiene tanto miedo de morir que nunca aprende a vivir. Qué triste, ¿verdad? Tan obsesionados con eso que no disfrutan la vida que está a su alrededor. Que no disfrutan lo que tienen. Que no disfrutan siquiera lo que son. Vivimos en una sociedad insatisfecha, vacía. Por eso la gente se transforma. Ya nadie se conforma como es. ¿Verdad? La gente quiere transformarse, quiere lucir diferente. No es que uno se tira al abandono y soy como soy, ¿no? Uno tiene que aprender a cuidarse, pero yo no puedo vivir, yo no puedo pensar ahora que tengo casi 50 años, pensar que tengo que virar a mi juventud otra vez, ya. Ahora lo que hago es que miro las fotos mías y digo, mira para eso cuando yo tenía 17 años, mira cómo estaba. Estaba entero. Ya no, ya tengo que pedir ayuda. Ya tengo que pedir ayuda. Pero voy a ponerme yo a estas alturas, pero la gente vive insatisfecho. Yo veo a la gente que se transforma. Dios nos hizo hermosos a cada ser humano. Nos hizo hermosos. A veces yo veo a las mujeres rubias y quieren ser trigueñas. Las trigueñas quieren ser rubias. Es increíble, ¿no? Nadie se siente satisfecho consigo mismo. Mi esposa se tiñe el pelo, está bien para cuidarse la cara, pero usa el color. A mí me encanta el color de pelo de mi esposa. No, pero a mí me gusta. Uno se tiene que aceptar. Dios nos hizo así. Yo no puedo cambiar ya lo que... La vida no la puedo cambiar. Es decir, hay cosas que no cambian. Están ahí, pero uno tiene que aprender a disfrutarlas, ¿verdad? Aunque nos digan viejo. Hay que disfrutar eso. El pecado hace que le tengamos miedo hasta la vida. Tenemos miedo a vivir. Hay gente que tiene miedo a vivir. Hay gente que tiene miedo a decir la verdad. Por eso mienten. Porque decir la verdad a veces tiene sus riesgos. Pero tiene miedo. El pecado engendra miedo. Hay gente que tiene miedo a amar. Porque tiene miedo a volver a fracasar. La Biblia dice que el que teme no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El pecado lleva todas esas cosas. Otra de las consecuencias del pecado es la ira. Dice Efesios capítulo 2 que el hombre sin Cristo era hijo de ira, lo mismo que los demás. Hay un enojo constante dentro del ser humano, sobre todo en la juventud. Salomón dijo, aparta de tu corazón la ira. Una de las cosas genera violencia dentro de los hogares, genera violencia en nuestras relaciones, en la sociedad donde vivimos. El pecado genera esas cosas en nosotros y muchas veces no sabemos ni por qué. ¿Por qué estamos enojados? A veces uno dice, estoy enojado. El pecado genera esas cosas en nosotros. Hoy hay una violencia tremenda en la gente, ¿verdad? Increíble. Hoy se está manejando el problema de las armas y todo. La gente no tiene control. No tiene control. Hay un enojo, una cosa tremenda. El pecado también trae como consecuencia que contamina la mente. Dice Primera de Timoteo, les invito ahí a buscar en su Biblia, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4:2, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, el pecado cauteriza la conciencia
Y Efesios 4:17, también hablando allí el apóstol Pablo acerca de la mente humana, cómo el pecado controla y deteriora nuestra mente. Dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 4, les invito también a buscarlo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la Biblia, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El pecado afecta nuestra conciencia. La conciencia es el conocimiento, es decir, la palabra conciencia significa con conocimiento. Es el conocimiento que uno tiene de sí mismo, de nuestro entorno y de la moral. El pecado afecta a eso. Y hablábamos, tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahorita, no nos aceptamos a nosotros mismos, nos encaprichamos en cosas que no tienen sentido. Hoy estamos viviendo un aspecto en nuestra sociedad moral. Quieren justificar como moral algo que no tiene ningún sentido, ni siquiera desde el punto de vista médico, ni científico, no hay nada, pero cuando la conciencia se cauteriza y cuando la conciencia dice, no quiero aceptar esa realidad, el ser humano se vuelve, actúa casi como un animal, irracionalmente. Lo triste es que teniendo conocimiento de la verdad, no actúa conforme a la verdad. Y estamos teniendo un serio problema social con el problema de las ideologías de género. Y lo más triste es que quieren educar a los niños acerca de algo que no es ni médicamente, ni científicamente, ni en ningún aspecto. No tiene ningún respaldo, pero la Biblia dice que el ser humano cauteriza su conciencia. El pecado no nos deja aceptar esa verdad y cerramos nuestra mente. La Biblia dice que el pecado degenera en conducta. Segunda de Pedro 2:7 habla, dice, la conducta de los hombres impíos. El pecado degenera en conducta. Mentir, robar, todas esas cosas son consecuencias del pecado, son conductas como resultado del pecado, porque el pecado es no reconocer a Dios en tu vida, no aceptar cuáles son las normas de Dios, nos negamos a ello y entonces empezamos a andar en una conducta totalmente torcida. La conducta tiene que ver con nuestro comportamiento, cómo nos comportamos. Podemos ver en la Biblia muchísimos ejemplos de cómo el pecado degeneró al ser humano. Desde el Génesis, la relación ahí entre Adán y Eva y Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que el ser humano, toda la armonía que había entre Adán y Eva se perdió. Porque el pecado afecta a nuestras relaciones matrimoniales. Porque el pecado afecta a nuestras relaciones con nuestros hijos. Afecta a nuestra relación con la sociedad. Lo afecta todo. Es un mal que degenera en todos los aspectos a la humanidad. El pecado entre Adán y Eva, lo primero que trajo fue que empezó a romperse la relación y la armonía en la relación entre Adán y Eva, en el matrimonio. Adán, dice la Biblia, que empezó a tratar despectivamente a su esposa. El resultado que vino después fue que entre la relación de sus hijos, Caín mató a Abel. Y por ahí empezó todo a degenerar en una conducta que fue destruyendo al matrimonio, a la familia y a la sociedad. Es una cadena. Y estábamos hablando el viernes de eso, les invitamos los viernes. Estamos dando un programa para los matrimonios y las familias. Y comenzamos este viernes sobre la temática de la familia en caso de nuestro hermano Oli y Yodani. Les invitamos. La base de la sociedad no es la familia. Nos han estado enseñando eso, no es la familia. La base de la sociedad es el matrimonio. Si no restablecemos relaciones matrimoniales sólidas y fuertes, tendremos familias disfuncionales. Y una familia disfuncional genera una sociedad disfuncional. Pero no le damos importancia, no le damos valor al matrimonio. Como si el matrimonio cualquiera, pues no, cualquiera no. Uno tiene que aprender a construir, porque de ahí nace todo. La familia la forma un matrimonio. La familia la forma un matrimonio. La base de la sociedad es el matrimonio.
No es de extrañarnos que nuestra sociedad no tiene tanto descontrol, porque al matrimonio no se le da importancia. Adán y Eva, lo primero que pasó entre los dos, que la relación entre Adán y Eva empezó a tener problemas. ¿Qué trajo como resultado? Conflictos entre sus hijos. ¿Y qué trajo como resultado? Conflictos sociales. Porque cuando Caín mató a su hermano y Dios le impuso a Caín un castigo por lo que había hecho, Caín dijo, ahora cuando me vean por las naciones me matarán. Y Dios tuvo que imponerle a las naciones también un castigo. Dios, el que mate a Caín 70 veces o 7 veces será condenado. Trajo problemas sociales. ¿Verdad? Cuando vemos la historia de David, la relación de David con Betsabé, David se enamoró de una mujer que no era la suya. ¿Qué inventó David? Porque el pecado lo llevó a eso. Voy a matar al marido de la mujer. Y como él era rey, estaba en el ejército, todo el mundo tenía autoridad para hacerlo. Inventó un plan. El hombre era un oficial importante de su ejército. Pongan en la primera plana para que lo matara. Él ideó un plan. Le salió bien. Mataron al marido de Betsabé. David se quedó con Betsabé. Pero David lo que no sabía que estaba sembrando consecuencias. Acuérdense que sus decisiones siembran un destino. Pero el pecado de David no quedó impune. Dios le salió al encuentro y mandó un profeta. Le dijo, háblale a David. David era el hombre de Dios, pero Dios no estaba de acuerdo con lo que David estaba haciendo. David mató al marido de Betsabé, se quedó con Betsabé. El resultado fue que el hijo de David con Betsabé murió tristemente. Pero eso no se quedó ahí. Le trajo problemas después a David con sus hijos. Y el resultado fue que trajo problemas al reino, a su reinado de David. Y la Biblia nos deja ver que después del pecado de David con Betsabé, David solo lo que experimentó en su vida fueron derrotas, no victorias en sus batallas. Fueron derrotas. Manchó su imagen, destruyó su familia. ¿Cuántas cosas el pecado degenera en nuestras vidas? La bendición es que hay solución. En Cristo Jesús está la respuesta. Por eso siempre he dicho que el nombre de esta iglesia a mí me encanta. Jesús es la respuesta. Sí, es la respuesta. Así de simple. Pero es la respuesta. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga. Y es mi deseo que usted pueda entender que cualquier pecado en su vida nos echa a perder. Cualquier pecado, por insignificante que sea. Cualquier pecado echa a perder nuestras vidas delante de Dios. Todos, dice la Biblia, somos pecadores. Cualquier pecado trae consecuencias a nuestra vida. Y nos afecta a nosotros en primer lugar, afecta a nuestra relación con Dios, la mía misma, y mi relación con las personas que me rodean. Pero en Cristo hay solución. En Cristo hay solución. Porque para eso vino Jesús. Para darle solución a nuestros conflictos pecaminosos. Porque el pecado es la causa de todos nuestros conflictos. Por eso invitamos a todo el mundo. Por eso la iglesia existe y el mensaje de la iglesia es predicar a Jesucristo. Tristemente a veces hasta eso se ha olvidado. Hoy veo predicadores predicándose más a sí mismos que a Cristo. Tremendo, ¿verdad? No, nosotros no somos la solución. La solución es Cristo. Una cosa que me ha ayudado a andar tranquilo en mi vida ministerial es que cualquier iglesia me puede votar. No me gusta este predicador, porque hoy en día hasta eso escogen. Si el predicador, yo gracias a Dios no tengo ningún talento de esos carismáticos que no traigo a nadie. No le caigo bien a todo el mundo. Y tengo un solo mensaje. Es el de Jesucristo. No soy gracioso. Sí, porque hay gente que yo felicito, tienen dotes son carismáticos. Yo no soy carismático. Le doy gracias a Dios por eso. Así que no voy a tener. Hay gente que sí, y atraen, y entonces se equivocan, y en vez de presentar a Cristo, se presentan ellos mismos. Entonces no tengo problema en mi ministerio. La iglesia me puede votar, pero yo me voy tranquilo porque yo prediqué el mensaje de Cristo. No tengo otro mensaje.
La iglesia existe para eso. Cuando llegamos aquí al local descubrimos que hay varias iglesias y cuando vine para acá en un principio dije, wow, ¿tiene sentido? Sí tiene sentido. Me puse a orar, Señor, bendice a las demás iglesias, porque estamos aquí para hablar de Cristo, no para competir con otra iglesia a ver cuál le va mejor. Y entonces, si a todas nos puede ir bien, gloria a Dios, porque la solución es Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Predicamos a Cristo. Pablo, que era un hombre con tremendos dotes Pablo decía, no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado. No tenía otro mensaje, Pablo. Y a nosotros nos corresponde igual, porque Cristo es la solución para los conflictos que estás viviendo en tu vida. Es Cristo la solución. Así que les invitamos a buscar siempre de Cristo Jesús. Busca a Cristo, porque el conflicto que hay en tu vida se llama pecado y el único que lo puede resolver es Jesucristo. Es el único, porque Dios no trajo otra cosa. Dice que trajo a Cristo como propiciación por los pecados de todo el mundo, pero dice que hay que estar en la fe de Cristo para poder recibir, ¿verdad? Gracia y salvación. Que el Señor le bendiga. Ayer tuvimos un bautismo, ¿verdad? 2 bautismos. Le damos gracias al Señor por eso, fue una bendición. Lo hicimos allá en casa de Dani, pues ellos tienen ahí para poder bautizar. Fue una bendición tremenda, estaba aquello lleno de muchos invitados y le damos gracias a Dios porque fue un tiempo especial, la verdad. Entonces queremos presentar a nuestra hermana Aymara y Emanuel, que fueron los muchachitos que se bautizaron. Les voy a pedir que se paren aquí al frente y para que los 2 nuevos miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por sus vidas, tener el privilegio de poderlos, ¿verdad?, bautizar. Ellos tomaron esa decisión importante. El bautismo no salva, no bautizamos niños tampoco porque es una decisión personal. Y la persona, es decir, el adulto que tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Pero ellos han aceptado a Cristo como Salvador y el bautismo no es más que que ellos hacen al bautizarse, es mostrar públicamente la decisión que han tomado en su vida. Porque el bautismo simboliza, ¿verdad? Es ese símbolo de que una vida nueva. He muerto al pecado y he nacido en una vida nueva en Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios por la vida de estos 2 hermanitos nuestros que han tomado esa decisión y les damos la bienvenida, ¿verdad?, a la familia de Dios, a nuestra iglesia. Que el Señor los use, los bendiga, no solo aquí, en otros lugares, porque el Señor llama a donde sea. Y que el Señor les ayude, son jóvenes, están, ¿verdad? El Señor los ayude en su vida de estudio, en su crecimiento, en todo y en su familia. Vamos a orar por ellos y les voy a pedir a la congregación que se ponga de pie después terminamos para orar por estos 2 hermanitos y darle gracias al Señor. Oramos. Padre, gracias te damos por este día una vez más. Gracias, Señor, te damos ahora de manera muy especial por la vida de Aymara y por la vida de Manuel. Gracias por la decisión que ellos han tomado en sus vidas. Te pedimos, oh Señor, que esa fe que ellos han puesto en ti pueda crecer, pueda madurar y que ellos puedan llegar a ser instrumentos tuyos para tu gloria y honra, Señor, y para bendición de muchas personas. Ayúdales, guíales en todos sus caminos y que ellos puedan armarse del poder de Cristo en sus vidas para vencer el pecado, las tentaciones y las pruebas de la vida. Y que, Señor, dale fuerza para que nunca se aparten de tus caminos y que ellos, oh Señor, puedan ser a su vez ejemplo y testimonio para los que están a su alrededor. Gracias por la bendición de que ellos hoy son parte de nuestra congregación, de esta familia, Señor. Permite que también nosotros podamos ser una familia para ellos. Bendíceles, bendice a nuestra iglesia y ayúdales a ellos en todos los planes que ellos tienen en sus vidas. Guíales, oh Señor, y que tu Espíritu Santo les dé gracia, les dé bendición, Señor, para todo lo que ellos hagan. En el nombre de Jesucristo, tú oramos. Amén.